Amigos, hoy salimos de la cocina y vuelve la Cuquet Travels para visitar un lugar mágico. Gracias a una colaboración con nuestros amigos de Healthy Essentials, vamos a conocer Guanajuato, pero por primera vez Álvaro y yo viajamos acompañados de nuestra hija Isabelita, a quien por fin conocerán. Este ya es su cuarto viaje, así que también les tengo tips de cómo viajar con un bebé antes de sus 6 meses. ¡Acompáñennos! Nuestra expedición empieza con un vuelo de madrugada. Está tardando, pero por suerte llegamos con buen tiempo de antelación al aeropuerto para evitar contratiempos con el bebé, ¿ok? Así que sin preocupaciones. Isabelita demuestra tener mejor humor que los adultos en el estrés del aeropuerto y un don especial para dormirse allá donde al resto nos cuesta. Es bueno agarrar vuelos en la noche porque así, miren, el bebé va dormido y yo también voy a aprovechar a dormir un poquito. Tras un par de horas en el aire, llegamos a León, donde alquilamos un coche y nos dirigimos al pueblo mágico por excelencia, San Miguel de Allende. Y aquí andamos, estamos un poco desvelados, pero... Hemos dormido como una hora. ¿Dos? Bueno, ella en el carro, yo en el avión, pero sí, hemos pillado un vuelo que al final no ha salido del todo como queríamos, porque se tarda muy poco desde Tijuana a Guanajuato. Sí. Yo pensaba que íbamos a tardar como 7 horas, 2:30, o sea, imaginaos. no dormimos nada, pero no importa porque eso no nos detuvo para venir a admirar un poco de lo que es la placita de San Miguel de Allende, de la rutina de la gente. Sí, está como dormilón este pueblo, es martes, entonces sí, qué mejor sitio para descansar que San Miguel de Allende, un pueblo tranquilo, precioso. Pero hay alguien que no y quiere con mucha descansar, paz. hay alguien que no Sí, quiere hay descansar. alguien que viene con las pilas cargadas, inexplicablemente. ¿Por qué, Isabel? No entiendo. En serio, entonces yo creo que lo mejor es adentrarnos un poco en el día a día de San Miguel, enseñarle a Isabelita por aquí y aprovechar que está lúcida y alegre para que disfrute de este colorido paisaje. La vida que se respira en San Miguel le encanta a Isabelita, quien contempla curiosa las escenas del pueblo. Los vendedores ambulantes, los boleadores de zapatos, los perritos perdidos, músicos callejeros y las abejas golosas que cortejan las aguas frescas. Todo es nuevo para ella. Este tipo de estímulos son esenciales en el desarrollo de un bebé, así que si pueden sacarles, aunque sea al parque, se los recomiendo. Isabelita, si pudiera estar tendida en el parque, viendo a la gente, viendo a la vegetación, a los animalitos, podría pasar así toda su vida. Todos sus años de bebé, chiquita. Ahora está aprendiendo de todas mis acciones y expresiones. Yo creo que por eso salió tan expresiva, porque no paramos de hacer caras, ¿verdad, mi amor? Y a usted le encantan las caras. Me encanta pasear al aire libre con Isabelita, pero después de un largo viaje es hora de cargar pilas con un rico desayuno con café. Y qué mejor que una tradicional carne arrachera y unos huevos rancheros para afrontar el día. Mientras mamá come, Isabelita descubre el melodioso mundo de los boleros. Pasarán más de 1000 años, muchos más. Después fuimos a dar un paseíto para bajar el desayuno, pero no duró mucho antes que quisiera probar otra cosa sabrosa, pues descubrimos una chocolatería muy especial. A mí ya se me acabaron las pilas también, así que acabo de ver un sitio que ofrece bebidas de chocolate. ¿Qué ofrecen aquí? Vi que había como bebidas frías y calientes. Así es, tenemos bebidas frías y calientes. Son bebidas tradicionales, o sea, a base de agua. La tradición de combinarlas con leche viene desde España. Bueno, ya es europea. Así es. O sea, que en México solo era agua antes. Solo era agua. ¿Y Agua en España? y sin azúcar. O sea, amargo. Amarguísimo. Últimamente en México se está poniendo de moda rescatar las recetas de chocolate de los mayas, que consumían cacao de forma muy distinta
a como lo hacemos en la actualidad. Tienen de cardamomo, de Jamaica, de chile, de maíz, o sea, qué difícil elección. Y son todo bebidas prehispánicas. Así es, bebidas prehispánicas. Finalmente me decidí por una bebida de cacao y cardamomo, aunque la pedí fría por el gran calor que hacía. Ay, ¿son como hielos? Es el hielo de chocolate. Ya sé, es trampa, porque los mayas no tenían a Renata Frida. Muchas gracias. Uy, sí, qué rico está frío. Vamos a probar la bebida prehispánica con cardamomo. Wow. Está muy rico. Se siente, me encanta que se sienta como la arenilla del cacao, así que se quede en la boca. En la lengua, se queda como rasposito, está riquísimo. ¿Esto como cuánto de semilla tiene? Aproximadamente yo creo que tiene como unos 20 semillas. Sí, ¡Wow! 20 semillas. O sea, me va a mantener despierta toda la noche. Así es, así que no lo recomiendo para tomarlo en la noche. Sí, las semillas de cacao son muy ricas en cafeína. Mirad, gente, esta es la semilla de cacao cruda, sacada de las vainas que están ahí. Y luego te la venden incluso tostada y molida a distintos puntos. Aquí ya está hecha como virutas. Aquí está la semilla entera tostada. Es muy interesante, es como el café pero en cacao. La señorita no tenía cambio, entonces le hemos propuesto que nos regale un bombón de albahaca. Buen traje. Trueque prehispánico, a ver cómo se nos da esto. Este es más bonito que lo que solían hacer, en plan solo la semilla ahí. Es como chocolate con pesto. Es muy rico. Me gusta porque no es tan dulce y eso hace que se mezcle bien con el sabor de la albahaca. Por fin era hora de llegar a nuestro Airbnb y deshacer maletas. ¡Wow! ¡Miren qué bonito! El sitio estaba perfecto, incluso tenía una terracita desde la que contemplar San Miguel. Bueno, Ya refresqué a Isa, ¿verdad que te sentís más rica después de ese viaje tan tedioso? Y aquí les va otro tip que va a ser muy práctico para cuando viajen en familia, y eso es desempacar en cuanto puedan llegar al hotel para tener todo al alcance. Tenemos por aquí la toallita de Isa. tu toalla de unicornio, ¿verdad, hija? Aquí le empaqué unas cosas que son muy esenciales. Tenemos sunblock, protector, esto para si tienes rosaduras. Estas curitas no deberían estar aquí, pero son porque Adro tiene una ampolla en el pie y también vamos a estar caminando un montón, así que las necesitamos. Pies tiernos. Pies de bebé. Su mordedero, porque ahora come de todo. Extra chupetes para todo. Y bueno, por aquí tengo unas wipes, shampoo y así. De pañales, y aquí les doy otro tip, solo traje bien poquitos porque es mucho mejor que viajemos con pocos y cuando llegues al lugar compras pañales ahí porque si no te hacen bulto en la maleta y aparte lo vas a terminar usando. ¿Quién los va a terminar usando? Oye, la correa de mi cámara. Mires a ver, porque Isa está ahorita. Miles, pero nunca suficientes, ¿verdad? Nunca es suficiente, babeando un montón. Tiene que tener doble mudada para todo, porque pueden ocurrir accidentes en cualquier momento del día, así que... Explosiones por todo tipo de orificios. Matías. Pues es verdad, lo tenemos claro. Es mucho mejor que solo escojan un par de zapatos que vayan a usar con varias cositas, porque estar cargando con tantos zapatos, en serio, se les van a perder. ¿Ven cómo este ser tan diminuto requiere tantas provisiones? Mi amor. Es increíble. ¿Lista, hija? Ya estábamos listos para salir de excursión gastronómica. Nuestra misión, descubrir el origen de uno de los manjares más dulces y populares de México. Nuestro destino, Celaya, lugar de nacimiento de la cajeta. Nos dirigimos a la tradicional de Salgado, la tienda de cajeta más reputada de México. Amigos, miren todos esos dulces. Si les gusta la cajeta, este sitio es el cielo. Incluso a Isabelita, que aún no puede probar la cajeta, parece que se le iluminaba el rostro. Pero ¿y todo esto cómo se hace? Los ingredientes son los siguientes: es leche de cabra, azúcar, se le agrega poquita glucosa y es un proceso de 3 horas y media. Wow. Que tiene que estar hirviendo.
Nosotros para realizar 1 litro de cajeta utilizamos 4 litros de leche. 4 litros de leche que se reducen a 1. Exactamente. Okay. ¿Por qué? Porque es totalmente natural, no lleva nada de conservadores, nada de químicos, nada de saborizantes. Incluso me dejaron hacer cajeta. Bueno, yo solo removí y la saqué cuando me dijeron que estaba lista. ¿Se imaginan que tuviéramos uno de estos en la Cuquet? Una de las cosas más asombrosas es que aquí todo lo hacen a mano, asegurando un sabor fino y artesanal que nada tiene que ver con la cajeta que te dan en los semáforos. Glorias, gloriosas, ay, divinas, del cielo, son riquísimas. Sí, yo sé, mi amor, pero es que usted todavía no puede comer, lo siento. Exactamente, esto es lo que es la cajeta quemada. Es un proceso que dura alrededor de 8 horas. Wow. Es por eso que se toma ese color y es por eso que se le llama cajeta quemada, porque se va quemando más la leche con el azúcar. Está muy atenta. Miren con qué cuidado hacen cada uno de los dulces. Antes de irme me dieron a probar esta celestial cesta de degustación. Jamoncillos de limón, las clásicas obleas, gloriosas de cajeta quemada. Todo era un festival para mi paladar. Y después de un buen empalague, vuelta a San Miguel. Isabelita tiene hambre y detente en pie, se come su mano. ¡Wow! ¿Verdad, mi amor? Vamos a buscar. También era hora de cenar para papá y mamá. Con el sol cayendo y el estómago rugiendo, encontramos el restaurante 13 Cielos, donde nos tratarían como reyes. Bienvenidos. Buenas noches. Bienvenidos. Isabelita va a presentar las cosas del día de hoy. A ver, Isabelita, ¿qué decimos? Estamos en un restaurante de cocina de autor y yo me quiero comer el plato. Isabel, no, algo tiene como la manía de comerse los pies ahora, hasta con zapatos. Mi amor, papá y mamá van a comer. Usted entreténgase con sus pies y con sus deditos. Y mamá, habiendo superado hace décadas la época de comerse sus propios pies, quería un buen homenaje tras un día cansado. Miren estas joyas culinarias que nos sirvieron. Ahora les explico qué es cada cosa. No se desesperen. Este es el ceviche. ¿Saben que desde el ceviche Cuquet me encanta ponerle mango al ceviche? Y ese está buenísimo, una salsa de tomate súper fresca. Para seguir, una versión muy gourmet de comida callejera. Este tlacoyo, que normalmente uno suele encontrarse así en las calles, en los tianguis, es de un nivel superior. Está frito en una mantequilla de pasote y es de pato. A ver qué tal está. Bueno, creo que no sé a qué sabe el pasote, la verdad, pero el pato está buenísimo. O sea, sería muy caro poner los tianguis, pero esto es una muy buena combinación. Y por último, ¿qué tal estos huesos horneados a la Que perfección? mira, o sea, es tan sofisticado y a la vez tan vasto. Es un hueso. Es un hueso partido por la mitad y sin más. O sea, te dicen, cómete lo que hay dentro del hueso. Lo hemos derretido. Mirad la gelatinilla que sale del hueso. El tuétano no es muy fat free, que digamos. De hecho, es fat full. Pero por eso tiene tanto sabor. La grasa es sabor, gente. Mi abuelo siempre decía, no le quites la grasa al jamón, es lo más sabroso. Y esto es que le hace justicia a esa máxima de mi abuelo. La grasa es lo más sabroso. Los siguientes días en San Miguel fueron tranquilos y alegres. Isabelita pudo disfrutar de un concierto de danzas regionales, aunque no parecía muy impresionada. Disfrutamos de exóticas nieves en las calles del pueblo y también fuimos al mercado de artesanías, donde Isabel conoció a uno de los animales más mexicanos que pueda haber, el xoloitzcuintle. Miren qué animal más curioso y cómo Isabelita queda cautivada.
Y no fue su único encuentro con el mundo animal, ¿Qué te parece? pues también conoció a el lagartito en la plaza del pueblo. Hola, iguanita. Vamos a limpiarte bien. Mano de iguana. No sabemos dónde ha estado esa iguana. Aunque sea muy amigable, claro. San Miguel fue un destino perfecto para escapar y descansar en familia. Amigos, tenéis que convencer a la Cuquet de que me deje comprar unas botas como estas, tan bonitas y tan típicas. A mí no me deja, así que dejad en los comentarios que sí, que me quedarían muy bonitas. Vamos, ven. Nos ha pillado. Y ya bien reposados, era hora de seguir explorando el estado de leyenda que es Guanajuato. Tengo entendido que me quedan muchos pueblos por ver y muchas delicias por probar. El próximo destino, Dolores Hidalgo y Guanajuato ciudad. ¿Qué me dicen? ¿Me acompañan a explorar en el siguiente video? Los espero en el siguiente episodio de La Cuquet Travels.